The sun went out. Estamos ya en nuestras letras desde el confinamiento, que a lo mejor ahora ya podríamos llamar letras desde la primera fase, pero en cualquier caso vamos a respetar nuestro nombre, nuestra denominación que estamos teniendo a lo largo de todas estas semanas. Creo que es ya nuestra 8ª sección y, como siempre, eso sí, con las hermanas Laura y María Lara, historiadoras, escritoras y colaboradoras mediáticas en muchísimos programas de radio y de televisión. Laura, buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tal la semana? Pues bien, teletrabajando, la verdad que va uno enlazando un día con la noche, con el día siguiente. Parece el relato del Génesis, que se pasaron esos 7 primeros días de la creación de forma muy rápida, y así pues nos hemos puesto en la situación que hacía 60 días que a mi marido, Eduardo Muñoz, guardia civil, no lo veíamos nadie de mi familia. Así que hoy ha venido a traernos unos encargos que necesitábamos, pues de temas logísticos, y bueno, pues en esta fase 1 hemos podido disfrutar de su visita, ya que estamos en Guadalajara, en un territorio que ya ha entrado en esa dimensión del confinamiento. Pues vamos a saber hoy, Laura, cómo podría haber sido quizá este confinamiento o ese coronavirus si se hubiese llevado a cabo 102 años atrás, porque nos vamos a situar precisamente tal como esta semana, un 15 de mayo, estamos ya a muy poquitos días de San Isidro, nos vamos a situar un 15 de mayo del año 1918, porque por San Isidro es cuando empezó a difundirse en la prensa que un virus había llegado a Madrid, aunque se preveía entonces que sería leve. Yo no sé si esto te suena de alguna forma, Laura. Sí, es un tema que en realidad se ha convertido en un túnel en el que María y yo nos hemos quedado instaladas desde hace 2 años, cuando se conmemoraba el primer centenario de la gripe de 1918, que nunca fue española, y que cada día nos sorprende cómo eso que nosotras descubrimos investigando en los archivos, en las hemerotecas, ahora se ha convertido en el pan nuestro de cada día, tristemente. El confinamiento y un virus al que no se consigue atajar en el planeta. Pero es que en 1918, como bien decías, César, fue por San Isidro cuando llegó la noticia del virus a Madrid. Pensemos que en esos momentos, después de un siglo XIX, de grandes avances científicos, cuando se hablaba de bacterias, bacilos, distintos tipos de microbios, patógenos, todavía no se empleaba el concepto de virus. Era algo que todavía había que crear. Entonces, en los periódicos se empezaba a transmitir la noticia de que había países donde la gente se estaba constipando mucho, pero que bueno, que en España se esperaba que por las condiciones climáticas y por el buen tiempo, pues sería simplemente un catarro sin importancia. Eso a todos nos suena, porque también en 2020 eso era lo que se decía cuando empezó a llegar el primer caso de coronavirus a finales de enero a Fuerteventura. Así, la gente siguió en la Villa y Corte, en toda España, porque es un patrón muy querido, ya que es el símbolo de los labradores, junto a Santa María de la Cabeza, su esposa, y su hijo, San Illán. Y además, pues la gente siguió su vida normal hasta que el 22 de mayo, una semana después de la fiesta, en las noticias que publicaba la prensa española se alarmaba por esa situación. Muchos estaban contagiados en Madrid, se veía que tenían fiebre, tos, dolor de garganta, también algunos incluso padecían diarreas. Bueno, no se sabía qué les había pasado, cómo habían llegado a esa situación, pero es que no había comenzado esa gripe del 18 en Madrid. Ya en marzo se habían registrado en Kansas, en un campamento militar, los primeros enfermos. Ahí se puede ubicar el paciente cero que ahora tanto se busca por Wuhan. Y es que con la Primera Guerra Mundial, como Estados Unidos entró en el conflicto en 1917,
Pues un año después todavía se seguía reclutando a mucha población joven, llevándola a campamentos militares que se creaban de forma improvisada en el viejo oeste y también en el este de Estados Unidos, y en esos campamentos es donde empezó a proliferar la pandemia. Como las instituciones militares dejan registro de todo, pues por eso tenemos la constancia de que fue en Kansas donde comenzó. Se dice que muchas personas empezaron a cogerle manía a la aspirina porque veían que los remedios que les ofrecían pues era tomar esa píldora que resultaba no ser mágica, también que hicieran vaos, que tomaran caramelos, bueno, pues remedios totalmente caseros, incluso que bebieran leche con coñac, que sudaran estando acostados para así reposar la enfermedad y tratar de que la fiebre les bajara en unos días, y por eso pues mucha gente luego en generaciones posteriores, por tradición oral, hablaban de que su madre o su abuela le habían cogido manía a la aspirina porque decían en 1918 no hizo nada y la gente se moría con la aspirina. Claro, es que la aspirina no podía atajar al virus H1N1 de una gripe tipo A como fue la de 1918. ¿Qué medidas se tomaron entonces, en aquellos tiempos, Laura? Al principio se dejó pasar y el virus campó a sus anchas. Pensaban que era un simple resfriado, aunque les llamaba la atención que ya en el buen tiempo, en la primavera avanzada, hubiera tantos contagios. Pero luego, cuando se vio que en otros países también sucedía, aun cuando España en esos momentos fue un ejemplo de transparencia informativa, porque era la nación que al no participar en la Primera Guerra Mundial como combatiente, estaba transmitiendo más noticias en la prensa. Y de ahí ganarnos el San Benito, ¿no? De ahí ganarnos el San Benito. Ya quisiéramos en el siglo XXI que España también destacara por esa gran transparencia informativa. Por supuesto que los medios estamos en cualquier momento transmitiendo las noticias, pero incluso pues muchas veces surgen dudas acerca de los datos oficiales que a los propios medios se les ofrecen. Bueno, pues en el siglo XX parece ser que en ese tema no había ninguna duda y se pensaba que todo lo que se transmitía era verídico porque las fuentes oficiales eran fidedignas. Así, lo que se empezó a poner en marcha fue intentar cerrar teatros, no solamente en España, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo, también cerrar escuelas, que las calles quedaran totalmente vacías, los empleados no iban al trabajo, entonces no se podía teletrabajar porque no estaban esas nuevas tecnologías que María y yo decimos que ya no son tan nuevas, y la gente pues permanecía en sus domicilios. Era la España del cuplé, la muerte púrpura se llevaba a niños, a hombres, a mujeres, causando más bajas que la primera línea de fuego de la Gran Guerra, y esa influenza pues en México era llamada la muerte púrpura y en Italia la fiebre de las moscas de arena. Se fumigaba a las telefonistas, los aparatos telefónicos también, se intentaba que todo el mundo fuera con mascarillas, había multas de $100 en Estados Unidos a quien no llevara la cara tapada, y aún así pues el virus le cercenó la vida a 50 millones de personas. En España, 250.000. Vamos a seguir conociendo las características de aquella gripe de 1918, ahora ya con María Lara, y nos vamos a centrar también en cómo desde los medios gráficos se veía esta situación y cómo se plasmaba a nivel popular. ¿De acuerdo, Laura? Muy bien, pues cedo el micrófono a María. Y la próxima semana seguiremos con el nuevo capítulo de Letras desde el confinamiento y hablaremos también de la faceta intelectual de esa gripe del 18, siempre en diálogo con el presente. Muy bien, Laura, pues hasta la semana que viene. Te deseamos lo mejor. Un honor. Nos quedamos ya con María, que en este momento llega Hola, César. A las letras desde el confinamiento. Muy buenos días, María. La semana bien, ya por Laura nos hemos enterado que, bueno, pues sigue la cosa para arriba, ¿no? Sí, estamos bien, teletrabajando, realizando también esta labor en los medios y con talleres y bibliotecas sobre nuestros libros, así que la vida sigue igual, lo que pasa que con los movimientos más limitados. Si pensamos cómo era la vida de Laura y mía antes del 13, 14 de marzo, que no parábamos por casa, bueno, también el confinamiento, dentro de su dramatismo, ha tenido su sentido
positivo. Vamos a escuchar un poquitín de música. De Nápoles, de la zarzuela La canción del olvido. ¿Por qué traemos esta canción del olvido hasta nuestro programa hoy? María, cuéntanos. Porque justo cuando se inició en España la plaga de la gripe del 18, que como ha explicado Laura, vino de Kansas y se debate su origen, si estaba en Reino Unido o en Oriente, en Asia, pero lo que tenemos claro es que muchos países europeos y americanos sufrieron la gripe antes que España, en 1918, es decir, que injustamente se la apodó española. Pues entonces se había estrenado en los teatros de Madrid la zarzuela La canción del olvido, del maestro Serrano. Era el éxito musical del momento, toda la gente cantaba la pieza del soldado de Nápoles, y dentro de ese cuento de princesas y de romances con galanes que va apareciendo en el libreto, pues la gente en España sacó el sentido del humor y, pese a la tragedia que estaban viviendo, dijeron que la gripe del 18 era como el soldado de Nápoles, una tonada muy pegadiza, lamentablemente. Y a nivel popular, María, ¿qué se pensaba? ¿De dónde, la gente creía que venía ese virus, esa enfermedad, ese bicho, como estamos diciendo además ahora a los niños, con el coronavirus? Sí, porque en la Edad Media, cuando la peste negra en el siglo XIV, se hablaba de la providencia, se tenían pensamientos totalmente equivocados, atribuyendo el origen de la peste a castigos divinos, cosa que no era así. Luego en el siglo XVI, con el Renacimiento y otras enfermedades como la viruela, la población en Italia pensaba que se trataba de una confluencia astral, y de ahí vino el nombre influenza, que luego se utilizó para la gripe del 18, una conjunción de planetas. Y en 1918, cuando a partir de San Isidro, como ha explicado Laura, empieza a contagiarse la población, porque había habido un conjunto de personas juntas, como aquí se produjo también en marzo, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo estaban en el preámbulo de que estallara todo lo del coronavirus, se dijo también en Madrid que a ver si el germen estaba saliendo de la Tierra, porque se daba la circunstancia de que en 1918 se estaba construyendo la primera línea de metro de Madrid, la que iba de Cuatro Caminos a la Puerta del Sol. De hecho, la gripe del 18 tuvo 4 brotes, el inicial y luego después otras 3 oleadas, y la inauguración del Metro de Madrid, de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, como se llamaba en el momento, tuvo lugar entre esas oleadas. El 17 de octubre de 1919 fue la inauguración, tenían que asistir Alfonso XIII y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, pero la reina dijo que estaba indispuesta, y allí que se presentó en Cuatro Caminos Alfonso XIII con su tía, la infanta Isabel, a la que el pueblo la llamaba cariñosamente la chata, y iba a los toros y era una persona que le gustaba, como a su madre Isabel II, mucho participar en todas las fiestas populares. Y además encontramos cómo en esa visita primera que hace Alfonso XIII al Metro de Madrid lo pillaron con los ojos cerrados en la fotografía, y un periódico actual tuvo que abrirle los ojos a Alfonso XIII para que en la estampa no apareciera de ese modo. Fue el ABC el que le abrió los ojos a Alfonso XIII. Se nos termina el tiempo, María. Vamos a seguir hablando de todo lo que ha dado a través de la historia esa gripe mal llamada española del siglo XVIII, porque todavía nos queda un poquito de tela, ¿no?, para la semana que viene, que cortar. Sí, nos quedan bastantes capítulos, así que nos quedamos en alto con ese billete de ida y vuelta que costaba 30 céntimos de peseta en 1919 para realizar el recorrido por el suburbano madrileño. Y nos quedamos con ese soldado de Nápoles, que es como popularmente y castizamente se llamó también a aquella gripe, porque dicen era tan pegadiza y contagiosa como resultaba escuchar esta canción, ¿no?
Y pobres enfermos que algunos, como no se sabía de dónde venía, bueno, Gregorio Marañón era un joven médico en el momento y él combatió la idea de que el germen estuviera saliendo del movimiento de las tierras del subsuelo madrileño. Él estuvo en la Comisión Internacional de Lucha contra la Gripe de 1918, pero es que hubo a pacientes que, como no sabían qué les estaba pasando y también les dolía el abdomen, aparte de tener tos y fiebre, los trataron de operar de apendicitis y tenían la gripe del 18. Madre mía. Laura, María, buena semana. Nos encontramos el próximo martes desde el confinamiento. Aquí estaremos.